Ismael, un nombre que resuena tanto en la Biblia como en el Islam, y que ha dejado una profunda huella en la historia de la humanidad. Pero, ¿quién fue realmente Ismael? ¿Qué hace que su historia sea tan relevante? En este vídeo, vamos a desvelar los misterios y verdades que rodean a este personaje clave. Exploraremos su vida, las promesas que recibió, y cómo su legado continúa influyendo en el mundo actual. Ismael no es simplemente un personaje secundario en las antiguas escrituras. Para millones de personas, él representa mucho más, una conexión directa con las raíces de grandes naciones, la encarnación de promesas divinas, y un símbolo del impacto duradero de las decisiones y acciones humanas en el curso de la historia. A lo largo de este vídeo, veremos cómo la historia de Ismael se entrelaza con las de Abraham e Isaac, y cómo sus descendientes han moldeado la historia del Medio Oriente y más allá. Su vida, marcada por episodios de fe, conflicto y resiliencia, nos brinda una perspectiva única para entender mejor las complejidades de las relaciones humanas y divinas. Desde su nacimiento, rodeado de tensiones familiares, hasta su legado como ancestro de pueblos que desempeñarían un papel crucial en la historia, Ismael es un personaje cuya historia merece ser contada y comprendida. Así que, si alguna vez te has preguntado cómo un solo hombre pudo influir en tantas vidas y culturas, o por qué su historia sigue siendo relevante en pleno siglo XXI, estás en el lugar indicado. Acompáñanos en este recorrido por la vida de Ismael y descubre cómo su historia es, en muchos aspectos, también la nuestra. Para entender la trascendencia de Ismael, es fundamental situarlo en su contexto histórico y explorar su genealogía. Ismael es reconocido como el primogénito de Abraham, una figura central no solo en la Biblia, sino también en el Corán y la Torá. Sin embargo, para comprender plenamente la historia de Ismael, debemos retroceder y examinar las circunstancias únicas que rodearon su nacimiento. La historia de Ismael comienza en un momento de gran desesperación para Abraham y su esposa, Sara. A pesar de las promesas divinas de que Abraham sería el progenitor de una gran nación, los años transcurrían y Sara seguía siendo estéril. Desesperada por cumplir con lo que percibía como el destino de Abraham, Sara tomó una decisión que alteraría el curso de la historia. Ofreció a su sierva egipcia, Agar, como madre sustituta para que ella pudiera tener un hijo con Abraham. De esta unión nació Ismael, cuyo nombre, que en hebreo significa el Dios oye, refleja la intervención divina en su vida. Según la Biblia, cuando Agar, embarazada y sintiéndose despreciada, huye al desierto, un ángel se le aparece y le asegura que su hijo será el primero de una gran descendencia. Dios escucha el clamor de Agar en su momento de angustia, y este acto de misericordia se inmortaliza en el nombre de su hijo, Ismael. Sin embargo, el nacimiento de Ismael no fue un acontecimiento sencillo dentro de la familia de Abraham. A pesar de ser el primogénito, Ismael llegó al mundo en medio de una situación familiar complicada y tensa. Sara, quien inicialmente había aprobado esta unión, comenzó a sentir celos y resentimiento hacia Agar y su hijo. Esta tensión no solo afectó la dinámica familiar, sino que también sembró las semillas para futuros conflictos. Aquí podemos observar cómo las decisiones tomadas bajo presión y en momentos de incertidumbre pueden tener consecuencias que se extienden mucho más allá de lo anticipado. La llegada de Ismael no solo transformó la vida de Abraham y Sara, sino que también influyó profundamente en las generaciones futuras, moldeando la historia de naciones enteras. La historia de Ismael, marcada desde su concepción por la intervención divina, las decisiones humanas y las complejidades de las relaciones familiares, nos invita a reflexionar sobre cómo incluso los actos más personales pueden tener repercusiones históricas y culturales de gran alcance. A medida que avancemos en el vídeo, exploraremos cómo estas primeras tensiones y promesas se desarrollaron, conduciendo a eventos que no solo definieron la vida de Ismael, sino que también dejaron una marca imborrable en la historia del mundo. La historia de Ismael no solo está marcada por su nacimiento y las circunstancias familiares que lo rodearon, sino también por las extraordinarias promesas que Dios hizo en su nombre. Estas promesas revelan un destino especial para Ismael, asegurándole un lugar destacado en la historia como el ancestro de una gran nación. En el libro del Génesis, encontramos varias referencias a las promesas que Dios hizo sobre Ismael. La primera aparece en Génesis 16, 10-12, donde un ángel del Señor se manifiesta ante Agar, mientras huye al desierto, y le transmite un mensaje poderoso. Su descendencia será tan numerosa que no podrá ser contada.
Además, se predice que su hijo, Ismael, será un hombre indómito, cuya mano estará contra todos, y la mano de todos contra él. Esta descripción sugiere que Ismael será una figura fuerte y combativa, destinada no solo a liderar, sino también a enfrentar grandes desafíos. Sin embargo, las promesas no terminan ahí. En Génesis 5 y 20, Dios habla directamente con Abraham, reconociendo a Ismael como su hijo y asegurándole un futuro lleno de bendiciones. Dios promete que Ismael será fructífero y que engendrará 12 príncipes, quienes a su vez se convertirán en los fundadores de una gran nación. Esta promesa resalta la importancia de Ismael y su linaje, garantizando que su descendencia desempeñaría un papel crucial en la historia. Pero aquí es donde la historia de Ismael se entrelaza con una profunda tensión en la narrativa bíblica. Aunque Ismael es bendecido y se le promete una gran descendencia, Dios deja claro que el pacto principal, el pacto eterno, se realizará a través de Isaac, el hijo que Abraham tendrá más adelante con su esposa Sara. Este hecho introduce una complejidad adicional a la historia de Ismael, ya que, a pesar de ser el primogénito de Abraham, no es el heredero del pacto divino más significativo. Cuando Isaac finalmente nace, Ismael ya tiene 13 años. A pesar de la alegría que trae el nacimiento de Isaac, las tensiones en la familia se intensifican. Sara, la madre de Isaac, comienza a percibir a Ismael como una amenaza para el futuro de su propio hijo, lo que prepara el escenario para el próximo capítulo en la vida de Ismael. Las promesas hechas a Ismael son fundamentales para entender su papel en la historia. Aunque no fue el hijo a través del cual se cumpliría el pacto eterno, las bendiciones que recibió le aseguraron un legado duradero. Estas promesas divinas no solo moldearon la vida de Ismael, sino que también tuvieron un impacto significativo en la historia de las naciones que surgieron de su linaje. Este capítulo de la historia de Ismael nos invita a reflexionar sobre el poder de las promesas y las bendiciones, y cómo éstas pueden influir en el curso de la historia de manera profunda e inesperada. A medida que avancemos en nuestro relato, observaremos cómo se desarrollan estas promesas y cómo Ismael, a pesar de las adversidades, se convierte en el padre de una gran nación, cumpliendo así la palabra de Dios. La vida de Ismael, marcada desde su nacimiento por promesas y tensiones, alcanza un punto crítico con la llegada de Isaac, el hijo de Abraham y Sara. Aunque el nacimiento de Isaac trae alegría a sus padres, también intensifica los conflictos latentes en la familia. Estos conflictos culminan en un evento que transformará para siempre el destino de Ismael y su madre, Agar. Cuando Isaac nace, Ismael ya tiene 13 años. Según la tradición bíblica, en una ocasión Sara observa a Ismael burlándose de Isaac. Aunque el texto no detalla lo que hizo exactamente Ismael, este incidente despierta la ira de Sara. Para ella, Ismael representa una amenaza al futuro de su hijo, el legítimo heredero según la promesa de Dios. Temiendo que Ismael pudiera disputar el legado de Isaac, Sara toma una decisión drástica. Sara exige que Abraham expulse a Agar e Ismael de su hogar. Esta demanda coloca a Abraham en una posición extremadamente difícil. Aunque ama a su hijo Ismael, también comprende que debe preservar la paz en su hogar y cumplir con el destino que Dios ha establecido para Isaac. Con el corazón pesado, Abraham decide obedecer a Sara y, siguiendo una instrucción divina, envía a Agar e Ismael al desierto con apenas un poco de pan y agua. El desierto de Berseba, donde son enviados, es un lugar árido y hostil. Pronto, los escasos suministros que Abraham les dio se agotan, sumiendo a Agar e Ismael en la desesperación. Al borde de la muerte por deshidratación, Ismael es colocado por su madre bajo un arbusto para que no vea su sufrimiento. En un acto de angustia, Agar se aleja y clama a Dios, incapaz de soportar ver morir a su hijo. Es en este momento de máxima desesperación que la intervención divina cambia el curso de la historia. Según el relato bíblico, Dios escucha el llanto de Ismael y envía un ángel para consolar a Agar. El ángel le asegura que Dios no ha olvidado sus promesas. Ismael no solo sobrevivirá, sino que también se convertirá en el padre de una gran nación. En ese instante, Dios abre los ojos de Agar, quien descubre un pozo de agua cercano, salvándolos de una muerte segura. Este evento no solo subraya la protección divina sobre Ismael, sino que también reafirma las promesas hechas anteriormente. A pesar de ser expulsado al desierto, un símbolo de abandono y desolación, Ismael no es olvidado por Dios. La intervención divina en el desierto confirma que, aunque Ismael no sea el hijo del pacto principal,
su destino sigue guiado por la mano de Dios. Este episodio en la vida de Ismael es crucial, pues marca el inicio de su vida independiente, separado de la familia de Abraham. A partir de este momento, Ismael forjará su propio camino, cumpliendo las promesas divinas mientras enfrenta los desafíos del desierto. La expulsión al desierto y la subsiguiente intervención divina ilustran cómo, en medio de la adversidad, la fe y las promesas de Dios pueden abrir caminos inesperados hacia un futuro lleno de esperanza. Tras su expulsión al desierto junto a su madre, Agar, Ismael comienza a construir su vida lejos de la familia de Abraham. A partir de este momento, su historia se desarrolla en el árido y desafiante entorno del desierto, donde, pese a las dificultades, encuentra oportunidades para crecer y consolidarse. Ismael y Agar se establecen en el desierto de Parán, al sur de Canaán. Este territorio, marcado por su inhóspito paisaje, se convierte en el hogar donde Ismael madura y adquiere las habilidades necesarias para sobrevivir en condiciones extremas. Es aquí donde se convierte en un hombre fuerte y resistente. Una de las capacidades más notables que desarrolla es su destreza con el arco, que lo convierte en un arquero experto. Esta habilidad no solo le permite cazar y protegerse, sino que también simboliza su adaptación y dominio del desierto. La vida en el desierto lo prepara para asumir el destino prometido, ser el líder de una gran nación. Al llegar a la adultez, Ismael se casa con una mujer egipcia, en un matrimonio organizado por su madre. Esta unión refuerza sus lazos con Egipto y marca el inicio de su nueva vida como fundador de una vasta descendencia. Ismael tiene 12 hijos, conocidos como los 12 príncipes de Ismael: Nabayot, Kedar, Adbeel, Misam, Misma, Dumá, Masá, Adad, Tema, Getur, Nafis y Kedema. Cada uno de ellos se convierte en líder de una tribu, y juntos fundan lo que más tarde se conocería como Ismaelia, una región que se extiende a lo largo del desierto del norte de Arabia y hacia el este de Siria. Estos 12 príncipes son cruciales para el cumplimiento de la promesa divina de que Ismael sería el padre de una gran nación. Ellos cimentan las bases de las tribus árabes que dominarían extensas áreas del desierto, formando comunidades nómadas expertas en la vida del desierto y fundamentales para las rutas comerciales que conectaban Arabia, Egipto y Mesopotamia. La influencia de estas tribus se extiende más allá de sus territorios, interactuando con otras civilizaciones y contribuyendo a la prosperidad de la región. Un aspecto interesante de la vida de Ismael es su conexión con Esaú, el hijo de Isaac. Una de las hijas de Ismael, Maalat, se casa con Esaú, lo que fortalece los lazos familiares entre las dos líneas descendientes de Abraham. Este matrimonio subraya la red de relaciones que caracteriza a las tribus y naciones de la época, y establece un vínculo que conecta las historias de Ismael y Esaú, ambas marcadas por promesas, desafíos y la búsqueda de un legado. La vida adulta de Ismael, marcada por el establecimiento de su descendencia y la fundación de una gran nación, es un claro testimonio del cumplimiento de las promesas divinas. A pesar de las adversidades de su juventud, Ismael forja su propio destino, creando un legado que perdurará a lo largo de los siglos. Su historia no es solo la de un sobreviviente, sino la de un líder cuya influencia se extiende mucho más allá de su tiempo, dejando una huella profunda en la historia de las naciones. La historia de Ismael, marcada por promesas divinas, desafíos y notables logros, llega a su desenlace en el relato bíblico con su muerte. Según las Escrituras, Ismael vivió hasta la edad de 137 años, una longeva vida durante la cual se consolidó como el patriarca de una gran nación y como una figura crucial en la historia de los pueblos del desierto. Ismael fallece en Arabia, la vasta y árida región que había sido tanto su hogar como el de sus descendientes. Su muerte marca el fin de una era, pero su legado perdura a través de sus hijos, los 12 príncipes que fundaron tribus en toda la extensión del desierto de Arabia. Estas tribus no solo sobrevivieron en el inhóspito entorno, sino que también prosperaron, convirtiéndose en actores fundamentales en la historia de la región. Uno de los aspectos más significativos de la muerte de Ismael es su sepultura. Según la tradición, Ismael fue enterrado junto a su hermano Isaac, en la cueva de Macpela, en Hebrón. Este es el mismo lugar donde descansan su padre Abraham y Sara, la madre de Isaac. La sepultura conjunta de Ismael e Isaac es un símbolo poderoso de la conexión profunda que existía entre ambos hermanos, a pesar de las tensiones y diferencias que marcaron sus vidas.
Este acto de ser enterrados juntos puede interpretarse también como un gesto de reconciliación final, un recordatorio de que, a pesar de las divisiones que surgieron durante sus vidas, ambos hijos de Abraham comparten un origen común y un legado que ha impactado generaciones enteras. El legado de Ismael se manifiesta de manera tangible a través de los ismaelitas, sus descendientes directos. Los ismaelitas se establecieron en la región comprendida entre Egipto y el Golfo Pérsico, habitando vastas áreas del desierto que conectaban grandes civilizaciones de la época. Se les asocia frecuentemente con las caravanas comerciales que recorrían estas rutas, desempeñando un papel crucial en el intercambio de bienes, ideas y culturas entre Arabia, Egipto y Mesopotamia. Con el tiempo, el término ismaelitas se convierte en sinónimo de los pueblos nómadas del desierto, un grupo que se identificaba no solo por su linaje, sino también por su estilo de vida, caracterizado por la movilidad, la resiliencia y la adaptabilidad en un entorno tan implacable como el desierto. Este legado trasciende la mera descendencia física. La influencia de los ismaelitas, y por ende de Ismael, se percibe en la cultura, la religión y la historia de la región, especialmente en el desarrollo de la identidad árabe. La figura de Ismael es un punto de referencia fundamental para comprender las raíces de muchos pueblos de la región, y su impacto continúa resonando en las tradiciones, creencias y narrativas históricas que se han transmitido de generación en generación. La influencia de Ismael y sus descendientes, los ismaelitas, trasciende las fronteras de las tribus nómadas del desierto, desempeñando un papel esencial en la dinámica cultural y política de la región a medida que se desarrolla la historia. Las interacciones entre los ismaelitas y otros pueblos descendientes de Abraham se convierten en un aspecto crucial para comprender el complejo entramado de relaciones en el antiguo Oriente Próximo. Tras la muerte de Sara, Abraham se casa con Cetura, con quien tiene otros 6 hijos: Zimrán, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Sua. Al igual que Ismael, estos hijos se establecen en diversas regiones de Arabia, lo que sugiere que la península arábiga no solo fue el hogar de los descendientes de Ismael, sino también de otras ramas del linaje de Abraham. Esta dispersión crea una red de conexiones familiares que contribuye tanto a la formación de alianzas como a la aparición de rivalidades. Es probable que se produjeran matrimonios mixtos entre los descendientes de Ismael y los de Cetura, aunque no estén ampliamente documentados. Estas uniones habrían fortalecido los lazos entre las distintas tribus árabes, integrando aún más las diversas ramas abrahámicas y ayudando a consolidar una identidad árabe más cohesionada. Este entrelazamiento de linajes también podría haber influido en las alianzas políticas y militares, uniendo tribus bajo un sentido común de descendencia de Abraham. No obstante, las relaciones entre los ismaelitas y otros pueblos no siempre fueron pacíficas. Los ismaelitas, al igual que muchas otras tribus de la región, se vieron envueltos en conflictos, especialmente con Israel. Por ejemplo, en el Salmo 83, se menciona a los ismaelitas junto con otros pueblos como edomitas, moabitas, amonitas, amalecitas, filisteos y los habitantes de Tiro, que se aliaron para oponerse a Israel. Este pasaje bíblico ilustra cómo, con el tiempo, los ismaelitas fueron considerados enemigos comunes de Israel, junto con otros grupos nómadas y sedentarios de la región. Este contexto de conflicto refleja la complejidad de las relaciones entre los descendientes de Abraham. A pesar de compartir un ancestro común, las diferentes ramas de la familia a menudo se encontraron en lados opuestos en disputas y guerras. Estos conflictos no solo surgieron por cuestiones territoriales y políticas, sino que también estuvieron influenciados por las diversas interpretaciones y reclamaciones sobre las promesas hechas a Abraham y su descendencia. Con el paso del tiempo, el término ismaelitas comenzó a utilizarse de manera más general para referirse a los pueblos del desierto de Arabia. Esta identificación colectiva ayudó a desarrollar una identidad árabe más unificada, en la que los ismaelitas dejaron de ser vistos solo como una tribu específica, para convertirse en representantes de los habitantes del vasto desierto arábigo. Este proceso de unificación bajo el término ismaelitas preparó el camino para la evolución del término árabes, que más tarde se convertiría en el descriptor dominante de los pueblos de la península arábiga y más allá. La identidad árabe, profundamente influenciada por el legado de Ismael, jugaría un papel crucial en la historia y cultura de la región, especialmente con la expansión del Islam en los siglos posteriores. Ismael, conocido como Ismail en árabe, ocupa un lugar de gran relevancia en la tradición islámica. No solo es venerado como un profeta,
sino también como un patriarca cuya vida y acciones han dejado una marca indeleble en la fe y en la identidad de los musulmanes en todo el mundo. En el Islam, Ismael no es simplemente el hijo de Abraham, es un modelo de obediencia, fe y devoción a Dios. Una de las historias más significativas en la tradición islámica es la participación de Ismael en la construcción de la Kaaba, el lugar más sagrado del Islam, ubicado en la Meca. Según la tradición islámica, Abraham, siguiendo el mandato de Dios, viaja con Ismael a la desolada región donde se encuentra la actual ciudad de la Meca. Juntos, padre e hijo levantan la Kaaba, un acto que consagra este lugar como el centro espiritual del Islam y simboliza la obediencia y sumisión total a la voluntad divina. La construcción de la Kaaba es un evento de enorme significado para los musulmanes. Este santuario, considerado la casa de Dios, Beit Allah, es el punto hacia el cual los musulmanes de todo el mundo dirigen sus oraciones diarias, la Qibla, y el destino de la peregrinación anual, el Hajj, uno de los 5 pilares del Islam. La participación de Ismael en la edificación de la Kaaba establece su papel central en la fundación de un legado espiritual que perdura hasta nuestros días. Además, la historia de Ismael está estrechamente vinculada con el ritual del sacrificio, conmemorado durante la festividad islámica de Eid al-Adha. Según la tradición islámica, cuando Ismael era joven, Abraham recibió una visión en la que Dios le ordenaba sacrificar a su hijo como prueba de su fe. Ismael, demostrando una fe inquebrantable, aceptó voluntariamente su destino, pero en el último momento, Dios intervino y reemplazó a Ismael por un carnero, salvándolo. Este acto de fe y obediencia es conmemorado cada año por los musulmanes en Eid al-Adha, una de las festividades más importantes del Islam, donde se sacrifican animales en recuerdo de la sumisión de Ismael y la misericordia de Dios. La Kaaba y el Hajj son símbolos que destacan la conexión profunda entre Ismael y los ritos fundamentales del Islam. Durante el Hajj, los peregrinos reviven la historia de Ismael y su madre Agar, especialmente en el ritual del Sa'i, donde recorren 7 veces las colinas de Safa y Marwa, recordando la búsqueda desesperada de agua por parte de Agar antes de que Dios les revelara el pozo de Zamzam. Este acto es un recordatorio constante de la intervención divina en la vida de Ismael y de cómo su historia es una fuente de inspiración y guía para los musulmanes. Además de su papel en estos rituales, Ismael es considerado un profeta en el Islam, reconocido por su rectitud y su disposición a cumplir la voluntad de Dios. El Corán menciona a Ismael como uno de los profetas que fueron sinceros en su promesa y bendecidos. A diferencia de la narrativa bíblica que lo coloca en una posición secundaria respecto a Isaac, en el Islam, Ismael es visto como un precursor de Mahoma, el profeta del Islam, quien, según la tradición islámica, es descendiente directo de Ismael. Esta conexión directa entre Ismael y Mahoma establece un linaje espiritual que legitima y fortalece la identidad árabe musulmana. Para los musulmanes, Ismael no es solo un ancestro, sino también un vínculo vital con la herencia abrahámica, un recordatorio de las promesas divinas cumplidas y un modelo de fe que continúa inspirando a millones de creyentes. La influencia de Ismael no se limita a su vida y las historias religiosas en las que está involucrado. Su legado se extiende profundamente en la identidad y cultura del mundo árabe. Los descendientes de Ismael, conocidos como los ismaelitas, se convirtieron en los antepasados de muchos de los pueblos árabes modernos que habitan el Oriente Próximo, la península arábiga, el Magreb y el Cuerno de África. Según la tradición, los 12 hijos de Ismael, mencionados en la Biblia como los 12 príncipes, son los progenitores de tribus que se esparcieron por la vasta región del desierto árabe. Estos hijos Nabayot, Kedar, Adbel, Misam, Misma, Dumá, Masá, Adad, Tema, Getur, Nafis y Kedema se convirtieron en líderes de tribus que ocuparon territorios estratégicos en el norte de Arabia y en las cercanías del este de Siria. Estas tribus no solo sobrevivieron en las duras condiciones del desierto, sino que prosperaron, desarrollando una cultura y un modo de vida que resonaría a lo largo de los siglos. Con el tiempo, los descendientes de Ismael fueron cruciales en la formación de la identidad árabe. A medida que estas tribus ismaelitas se expandieron, se mezclaron con otras poblaciones semíticas de la región, contribuyendo al surgimiento de lo que hoy conocemos como el mundo árabe. La figura de Ismael se convirtió en un símbolo de unidad y un linaje común que une a los pueblos árabes bajo un origen compartido. Este origen compartido es especialmente importante en la construcción de la identidad cultural y religiosa de los árabes. Ismael es visto como el antepasado de los árabes por excelencia,
y su historia se entrelaza con la narrativa de una nación árabe que se extiende desde las arenas de Arabia hasta los confines del Magreb. Su nombre y su legado se mencionan no solo en textos religiosos, sino también en la literatura, la poesía y la historia árabe, donde es celebrado como el progenitor de una gran nación. La influencia de Ismael también se refleja en la lengua árabe, la cual se considera parte del legado de las tribus semíticas que descienden de él. A través de los siglos, el árabe se convirtió en la lengua franca de un vasto imperio, difundido por la expansión del Islam, que también encuentra en Ismael una figura clave. Esta lengua unificó a diversas tribus y pueblos bajo una identidad común, lo que refuerza aún más la conexión entre Ismael y la formación de la civilización árabe. Además, la religión predominante en el mundo árabe, el Islam, tiene una conexión directa con Ismael, como exploramos en la parte anterior. La vinculación de Ismael con Abraham y su papel en la construcción de la Kaaba consolidaron su importancia no solo como una figura ancestral, sino también como un pilar espiritual. La Kaaba, situada en la Meca, se convirtió en el corazón del Islam, hacia donde se orientan las oraciones diarias de millones de musulmanes y donde se realiza el Hajj, la peregrinación que conmemora los actos de fe de Abraham e Ismael. La identidad cultural y religiosa de los árabes modernos está, por lo tanto, inextricablemente ligada a Ismael. Su historia no es solo un relato del pasado, sino una fuente de orgullo y conexión para los pueblos árabes contemporáneos. En un mundo donde la identidad y la historia juegan un papel crucial en la definición de las naciones y los pueblos, Ismael representa la raíz común que une a los árabes en un legado compartido de fe, resistencia y cultura. En resumen, los descendientes de Ismael no solo fundaron tribus y naciones, sino que también contribuyeron de manera significativa a la formación del mundo árabe tal como lo conocemos hoy. Ismael es más que un ancestro bíblico o coránico, es el símbolo de una herencia compartida que ha dado forma a la identidad árabe a lo largo de los siglos. La relación entre árabes y judíos es una de las más complejas y significativas en la historia del Medio Oriente. A menudo se remonta a las figuras de Ismael e Isaac, los dos hijos de Abraham, cuyos destinos divergentes han sido interpretados de diversas maneras en las tradiciones religiosas. Sin embargo, aunque estas figuras desempeñan un papel simbólico importante, las tensiones modernas entre árabes y judíos tienen raíces más recientes y multifacéticas. En la narrativa bíblica, Ismael e Isaac representan dos ramas distintas del linaje de Abraham. Isaac, nacido de Sara, es visto en la tradición judeocristiana como el heredero del pacto divino, mientras que Ismael, nacido de Arar, es considerado el padre de los ismaelitas, una gran nación prometida por Dios pero que no comparte el mismo pacto que Isaac. Esta diferenciación es central en las Escrituras y ha sido fuente de interpretaciones que a menudo destacan la separación entre estas dos ramas familiares. En contraste, en el Islam, Ismael no es visto como un hijo secundario, sino como un profeta y el hijo a través del cual Abraham cumplió su prueba de fe más grande. Según la tradición islámica, Ismael es el hijo que Abraham estaba dispuesto a sacrificar antes de que Dios lo reemplazara por un carnero. Esta versión difiere de la narrativa bíblica, donde es Isaac quien protagoniza este acto de fe. Esta divergencia en las historias ha contribuido a las diferentes percepciones que judíos y musulmanes tienen sobre la herencia espiritual de Abraham. Aunque estas diferencias religiosas han sido factores de distanciamiento, no fueron la causa directa de las tensiones políticas y territoriales modernas entre árabes y judíos. El conflicto contemporáneo, especialmente el conflicto israelo-palestino, tiene raíces en eventos más recientes, principalmente en el siglo XX. La creación del Estado de Israel en 1948, tras el fin del mandato británico en Palestina, marcó un punto de inflexión en las relaciones entre árabes y judíos. La declaración de independencia de Israel fue recibida con resistencia por parte de los países árabes vecinos, que rechazaban la idea de un Estado judío en lo que consideraban territorio árabe. Este evento desencadenó una serie de guerras y conflictos que han perdurado hasta la actualidad. Jerusalén, una ciudad sagrada tanto para judíos como para musulmanes, se encuentra en el centro de estas tensiones. Para los judíos, Jerusalén es el sitio del antiguo Templo de Salomón, el lugar más sagrado del judaísmo. Para los musulmanes, Jerusalén alberga la mezquita de Al-Aqsa, el tercer lugar más sagrado del Islam, y está vinculada a la historia de Ismael y Abraham. La lucha por el control y acceso a estos lugares sagrados ha exacerbado el conflicto,
haciendo de Jerusalén un símbolo de la disputa más amplia entre israelíes y palestinos. Además, tanto el Corán como la Biblia ofrecen perspectivas que han sido interpretadas para reforzar las identidades y reivindicaciones nacionales y religiosas de ambos lados. El Corán destaca la importancia de Ismael y su descendencia, mientras que la Biblia subraya la promesa hecha a Isaac. Estas diferencias teológicas han sido utilizadas para justificar posiciones políticas, aunque las causas del conflicto moderno son, en gran medida, de naturaleza territorial, política y social. El conflicto entre árabes y judíos en el contexto actual es increíblemente complejo, influenciado por una mezcla de factores históricos, religiosos y políticos. Las diferencias religiosas que se originan en las historias de Ismael e Isaac han sido parte de este entramado, pero no son su única causa. Las luchas por la tierra, los recursos, la autodeterminación y la identidad nacional han sido fundamentales en la perpetuación de este conflicto. La historia de Ismael es una de las más antiguas y profundas en la tradición religiosa y cultural de la humanidad, desde sus humildes comienzos como el hijo de Abraham y Agar hasta convertirse en el ancestro de grandes naciones. La vida de Ismael nos ofrece un relato rico en lecciones sobre fe, perseverancia y el impacto duradero de nuestras acciones. Hoy, miles de años después de su muerte, el legado de Ismael sigue siendo una fuente de inspiración, pero también de división. En el contexto moderno, especialmente en el conflicto árabe-israelí, las figuras de Ismael e Isaac son evocadas tanto como símbolos de promesa divina como de rivalidad histórica. Sin embargo, más allá de las disputas, la historia de Ismael también nos invita a reflexionar sobre la posibilidad de reconciliación y unidad. Es crucial recordar que, aunque Ismael e Isaac siguieron caminos diferentes, ambos compartieron un mismo origen. Abraham, un hombre que es reconocido y respetado por judíos, cristianos y musulmanes por igual. Este punto de convergencia debería servir como un recordatorio de que, a pesar de nuestras diferencias, todos estamos conectados por la misma humanidad y, para muchos, por la misma fe en un poder superior. En un mundo donde el conflicto entre descendientes de Abraham sigue cobrando vidas y sembrando divisiones, la figura de Ismael puede ser un puente hacia la comprensión y la paz. Su historia, como la de muchos otros en las Escrituras, es una historia de promesas cumplidas y de superación de adversidades, pero también de la necesidad de perdón y reconciliación. Hoy, más que nunca, es vital que recordemos las palabras del Salmo 122, «Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman». Esta oración, que resuena tanto entre judíos como entre cristianos, podría ser un llamado compartido también por los musulmanes. Jerusalén, la ciudad santa para tantas personas, debe ser un lugar de encuentro y no de conflicto, un símbolo de la herencia común que une a las religiones abrahámicas. Como descendientes espirituales y culturales de Abraham, es nuestro deber buscar caminos hacia la paz, no solo en Jerusalén, sino en todo el mundo. La historia de Ismael, con sus altos y bajos, con sus momentos de exilio y de bendición, nos enseña que, a pesar de las adversidades, siempre hay espacio para la esperanza y la renovación. En esta reflexión final, los invito a todos a considerar la importancia de la paz en nuestras vidas y en nuestras comunidades. Recordemos que las diferencias que pueden habernos separado en el pasado no tienen que definir nuestro futuro. La verdadera herencia de Ismael, como la de Isaac, debería ser una de coexistencia pacífica y respeto mutuo. Así que, al cerrar este capítulo sobre la vida de Ismael, pensemos en cómo podemos, cada uno de nosotros, contribuir a la construcción de un mundo más justo y pacífico. Un mundo donde las promesas divinas no solo se cumplan en términos de poder y dominio, sino en el florecimiento de la paz y la cooperación entre todos los hijos de Abraham. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la vida y el legado de Ismael. Que su historia nos inspire a todos a trabajar por la paz y la unidad en nuestros días.